Hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estamos con Obi-Juan y hemos venido a hablar un poco sobre FPGA libres y un poco de trayectoria anterior. Entonces, muchos de vosotros ya conoceréis a Obi-Juan y conoceréis de dónde viene, cuál es su mundo, pero para los que no le conozcáis, Obi-Juan viene un poco del mundo de la robótica modular y viene un poco también de la impresión, poco bastante de la impresión 3D, de esos dos mundos, y ahora ha entrado ha entrado un poco con las FPGAs libres, aunque ya tenía trayectoria anterior de FPGAs libres. De FPGAs, lo que pasa que no eran libres. Efectivamente, FPGAs. Porque lo cierto es que las FPGAs han sido un mundo demasiado cerrado, que poco a poco se ha ido abriendo y que vamos a hablar un poco sobre ello hoy, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de robots hacías? O sea, hacías una serie de robots modulares, pero ¿en qué consistían un poco esos robots? Yo empecé los robots en la tesis, que la idea es pues partir de unos módulos súper sencillos y los vas encadenando y vas construyendo distintas topologías. Entonces la más sencilla es hacer un chorizo de robot, que sería un robot gusano, que lo puedes hacer así muy largo. Y luego si juntas dos perpendiculares, pues tienes ya una especie de cuadrúpedo que se puede levantar. Entonces esa es un poco la idea. Yo vengo de ese mundo de los robots modulares. Vale, y cuando estabas en el mundo de los robots modulares, seguro que surgió algún problema, estoy seguro, con el cual pasaste un poco a la impresión 3D. A ver, fue terrible. Yo durante la tesis, yo vengo de electrónica pura, entonces yo no sabía nada de mecánica, entonces me resultaba súper complicado diseñar los robots. Los hice por corte por láser, pero tardaba muchísimo y me costaba mucho dinero y hacía unos diseños que eran un desastre. Y entonces luego ya cuando descubrí la impresión 3D, yo entré en la impresión 3D para imprimir mis robots modulares. Y justo fue cuando terminé la tesis, es cuando descubrí las impresoras 3D con Adrian Boyer, y ahí ya me metí a saco y empecé a hacer los robots imprimibles. O sea, ¿dirías que fue un poco tarde lo de descubrir la impresión 3D o no? Joder, fue una putada. Sí, ¿no? Justo al terminar. No, el caso es que RepRap empezó en el 2005, pero claro, hasta el 2008 no tuvieron la primera impresora. Yo a Boyer le conocí ya en el 2008 con la primera impresora que funcionaba, pero claro, justo ahí estaba ya leyendo la tesis. Nada. Vale, hay una cosa que te quería comentar y es, me gustaría comentarte a ti y a todos ellos cómo realmente te conocí, ¿vale? Yo la primera vez que empecé a entrar un poco en la electrónica hace mucho tiempo y hubo un momento en el que decidí asistir a un congreso, creo que lo que estaba denominado, que era la OSCOM, que se organizó aquí en Madrid en 2011 y en 2012, sí, y que hay proyectos, se supone, de que salga otra vez. Sí. Y en 2011 diste una ponencia que era robots libres imprimibles. Sí. Y ahí fue cuando digamos que te descubrí un poco. ¿Pero tú estuviste en esa Estuve ponencia? en la ponencia. ¿En serio? Sí, estuve ¿Allí? en la ponencia. Anda. En 2011. Entonces, fue como un poco, como que me quedé un poco con la idea, ¿no? De esto me gusta. Pero fue un año después, en la OSCON 2012, cuando una ponencia sobre Clone Wars, que me parece que los ponentes eran Cole y no sé quién más, había alguien más en el escenario, que dieron una ponencia sobre Clone Wars y había cosas ahí muy chulas. Y fue cuando realmente en esa ponencia te volvieron a nombrar a ti y fue cuando realmente como que me cambió el chip un poco y empecé a investigar un poco más sobre tu trabajo, porque me di cuenta que tanto los robots que habías hablado antes, que ya habías hablado un poco de impresión 3D en 2011, junto con el proyecto Clone Wars, fue como, esto me mola. No sé por dónde empezar, pero esto me mola. Y fue a partir de ahí donde empecé a investigar. Y hace relativamente poco empezaste a publicar sobre FPGAs libres. Sí. Y fue ahí cuando ya dije, ostras, esto todavía más. ¿Ya? Y entonces fue como, ¿qué está pasando, no? O sea, cada cosa que hace me gusta más. Entonces fue como, wow. Ahí al final es que está todo unido, porque en el 2011 yo estaba ya con los robots imprimibles a saco, que además aquí en la Carlos III pues es lo que usamos para los estudiantes, ¿no? Digo, imprímete tu robot. Pero claro, ahí no teníamos todavía impresoras, entonces nos entró la fiebre de la RepRap, es decir, no, queremos que la gente se pueda imprimir sus impresoras. Y yo fue de lo que hablé también al final en la charla de 2011, pues lo comenté, lo de Clone Wars, que estábamos empezando, pero todavía no había ninguna impresora funcionando. Pero ya fue en el 2012, ese fue el año de la Domo, que hicimos la cúpula. La Domo, me parece que fue el 2012, sí. El 2012, ya, claro. Ya se había montado bastante grande para Pues, aquel año con la impresión 3D. En el 2011 todavía no había ninguna impresora en Clone Wars, porque la mía nació justo en diciembre y esto creo que fue en noviembre en octubre, noviembre. Pues el año siguiente, no recuerdo los números, pero al menos habría ya 30 o 40 impresoras. Y entonces ya empezamos a fomentar los retos y lo de Clone Wars ya se disparó. La gente como locos todos con tus impresoras construyendo sus cosas y cada uno lo aplica pues a su campo. Sí. No, y lo cierto es que surgen cada vez más personas que no están relacionadas con este mundo, pero que las usan para cosas muy, muy, muy chulas.
Cosas que a lo mejor a nosotros no se nos ocurrirían usarlas nunca. La impresión 3D al final es como los ordenadores que te dan capacidad de computación. ¿Y para qué? Bueno, pues para lo que quiera cada uno. Claro. O sea, te vale para todo. Y la impresión 3D es capacidad de fabricación. ¿Para qué? Para lo que quieras. Tú miras a tu alrededor y mira, yo ahora aquí veo todas las piezas que hay. Todas se pueden imprimir. Son todas de plástico, las monturas de las gafas, todo lo que miras y dices, Dios mío, si es que todo te lo puedes hacer con impresora 3D. Sí. Está genial, es una tecnología que como que está revolucionando las cosas. Ya lo ha revolucionado mucho y yo creo que le queda bastante. Sí, sobre todo está acelerando porque a los makers que nos gustaba construir cosas, el problema es que tardabas mucho. Sí. Hacer una estructura mecánica de un robot, pues al final, vale, la tienes ya diseñada, pero ¿cómo la fabricas? Pues te puedes hacer un prototipo, pero es un prototipo. Dices, ahora hazte 10. Oh, imposible, ya no puedes. Claro, con la impresora 3D, como churros. Y si tu impresora no puede imprimir más, pues seguro que hay gente en internet que se lo baja y entre todos podéis imprimir todas las piezas, como hacemos con los retos de la OSDEM y todos estos, que gentes de toda España nos reunimos. Y ahora, por ejemplo, las teselas de Penrose, pues creo que vamos ya por 1000 y pico teselas impresas, ¿no? Claro, es una burrada bastante grande, ¿no? Pero en comunidad las cosas salen, ¿no? Trabajando en equipo las cosas suelen salir bastante bien. Vamos a hablar sobre FPGAs libres, ¿vale? Y es que hasta el momento, por ejemplo, mi experiencia personal con FPGAs es que cuando tú quieres hacer algo en electrónica digital y necesitas una FPGA para hacerlo, te vas a un fabricante, te vas a una tienda, consigues una FPGA, pero muchas veces, casi por narices, tienes que usar el software o tienes que usar todo lo que te proporciona el fabricante. Es casi imposible que tú uses una placa o una FPGA que tú te diseñes tu placa y que te vayas a trabajar en el entorno de desarrollo que te guste, en el sistema operativo que quieras. Últimamente es cierto que algunos fabricantes han empezado a migrar a otros sistemas operativos, parece que es como que les ha entrado un poco el miedo, personalmente considero eso. Pero, o sea, ¿cómo definirías el movimiento de las FPGAs libres? Porque hasta ahora es todo como que el fabricante no dice nada. Sí, pues te defino primero el antes de las libres. Se define como frustrante. Sí, es verdad. Yo he sido profesor en la Universidad Autónoma y durante 10 años, durante 6 años, yo daba clases de VHDL. Y no había herramientas libres. Entonces yo durante todo ese tiempo hice cantidad de diseños, cantidad de cosas, pero al final intenté hacer placas para que los estudiantes hiciesen robot con FPGAs, era imposible. El fabricante te cambiaba el software, no era compatible con nada, si luego te querías ir a otra, lo perdías todo. Frustrante, horrible, pero claro, ahora de repente ha pasado pues lo mismo que ha pasado con las impresoras 3D, que ha llegado un chiflado, Clifford Wolf, y de repente ha hecho ingeniería inversa de unas FPGAs de las de Lattice, y tenemos toda la toolchain ya para hacer las herramientas libres. Esto, para que te hagas una idea, sería como el equivalente a la llegada del GCC, que fue el primer compilador libre. Y a partir del GCC ha surgido todo. Pues estamos en eso, pero en FPGAs. Ha llegado el primer sintetizador libre, que obviamente todavía está muy verde, pero ya está la comunidad. Entonces ahora eso ya no hay quien lo pare. Eso va a empezar a crecer y estamos todos los que nos habíamos retirado del mundo de las FPGAs por frustración, estamos volviendo, pero con energías renovadas. Sí. Lo cierto es que... por ejemplo, yo a nivel FPGA, lo cierto es que solo he trabajado a nivel académico, lo que he hecho en ciertas asignaturas y demás, pero un proyecto como este como que me ha llamado la atención suficiente como empezar a cacharrear un poco más fuera del mundo académico, un poco más en casa, ¿no? Un poco más... Mira, a todos los que nos gusta la electrónica, siempre yo me enamoré de la electrónica digital. Dices, esto es una maravilla. Porque, sí, de acuerdo. Ceros, unos, las puertas lógicas, y es todo tan puro, tan alucinante. Ahora, empezar a fabricarte tú cosas de esas es un infierno, ¿no? Es horrible. Claro, con la FPGA lo puedes hacer súper fácil. ¿Sí? Pasa que ahora tenías el problema de las herramientas, pero ahora ya no. O sea, tú puedes llegar y me quiero hacer un contador, haces plas, pum, tienes un contador. Mira, es que además, de hecho, es justo, este es el ejemplo Lamundo, ¿no? Que a mí me gusta mucho enseñarlo, que es una tontería. Esto es un contador binario de 8 bits, menos significativo y más significativo. Pues esto estamos acostumbrados a pensarlo algorítmicamente. Si lo metes en un Arduino, pues esto es un algoritmo que metes un bucle for, una variable que se incrementa, no sé qué, y saca por el puerto los valores. En hardware no. O sea, en hardware... Es que es todo hardware al fin y al cabo, no hay nada de software por detrás. Claro, pero no es lo está mismo. súper optimizado. Aquí metes un chorizo de biestables tipo T conectados ahí y ya tienes un contador. Dices, no necesitas un procesador entero para hacer aplicaciones de estas, es que puedes optimizarlo. Claro. Y antes era muy difícil, pero claro, ahora es que lo haces enseguida y es súper divertido. Es genial. Y es que además, detrás de por ejemplo, una FPGA o de la electrónica digital en general,
tenemos ceros y unos, niveles altos, niveles bajos, hay tensión o no hay tensión, como cada uno quiera llamarlo, pero son ceros y unos al fin y al cabo, con una serie de puertas lógicas biestables y cables que los unen, Sí. por llamarlo de alguna forma. Sí. Y con eso podemos crear casi cualquier cosa que sea extremadamente sencilla o extremadamente Exacto, compleja. cualquier cosa. A mí una de las cosas que más me gustó de la electrónica digital es que si te vas a los fundamentos de abajo, al final solo son ceros, unos, puertas lógicas biestables y cables, no hay nada más. Da igual que diseñes el procesador más grande de la historia, es que solo va a tener esos componentes. Eso es lo que tenemos en la FPGA, y entonces ahí puedes hacer cualquier cosa. El que tú puedas cogerte, diseñarte un procesador, meterlo aquí y empezar a hacer parpadear un LED, pero con un procesador que es tuyo, que has metido ahí con tus propias instrucciones, pues dices, madre mía, es alucinante. Porque ahora se abre la puerta a que crees cosas diferentes. Ya no es, voy a usar los micros ya están estandarizados de pues, Arduino, el otro, no. Voy a coger uno de estos, lo voy a imitar o voy a meterle instrucciones nuevas. ¿Por qué no? Sí, claro. Es genial. Si, por ejemplo, una pregunta. Si tú pudieras implementar un circuito que digamos que existiera ya en el mercado, pero que no está abierto, ¿tienes alguno que dirías, me gustaría implementarlo ahora mismo para poder optimizarlo, o sea, partir de él y optimizarlo a alguna aplicación que yo quisiera? ¿Tienes alguno que dijeras? No, yo ahora lo que estoy muy obsesionado es pues con los micros antiguos. Porque yo he manejado pues el Z80, el 6811, todos que ya conseguirlos y comprarlos y usarlos ya es casi imposible. Pero claro, yo mi infancia, digamos, ha sido con esos micros. Entonces, el poder yo tenerlo aquí y encima lo puedo recuperar con el software original que yo usaba, pero es que encima lo puedo ampliar. Entonces, eso es lo que más me apasiona. Y dentro de esa línea está, por ejemplo, también me he obsesionado con el micro del Apolo, que ahora se puso de moda. Entonces, de repente, digo, claro, el micro del Apolo. Y empecé a buscar información y dije, joder, pero si este micro es súper sencillo. O sea, no es... ¿Cómo han podido llegar a la luna con esto? Claro, tú no puedes ir a la tienda y comprarte un micro Apolo, pero sí puedes llegar y meterlo en la FPGA. Y tú imagínate qué épico sería tener un robot seguidor de líneas o simplemente parpadear un LED con el micro del Apolo. Claro, fue una cosa, no sé dónde te lo escuché, pero me gustó mucho esa frase. Si el hombre ha podido llegar a la luna con el micro del Apolo, ¿por qué no voy a poder controlar yo un robot? Claro. ¿Sabes? No, seguro que para un robot va sobradísimo. Tiene que ser genial, ¿no? Sí. ¿Y cómo vas con eso, por ejemplo? ¿Sigues en ello trabajando? Sí, o sea, yo siempre todas las cosas que hago las acabo. Lo que pasa que ahora estoy metido en muchísimos proyectos en paralelo, entonces avanzan todos como muy despacio. Sí, me suena esa teoría. Sí, y luego de repente ocurre pues lo de los PCBs imprimibles, que mira, ya aprovecho. Venga. Y lo meto aquí también. De repente, pues a lo mejor estás trabajando, ahora estamos haciendo, la hice una Alhambra sacando la tirada de crowdfunding y tal, y de repente pues dices, voy a hacer una placa con un LED, y se te ocurre la idea de reutilizar lo que ya han hecho otras personas de PCBs imprimibles y haces una cosa como esta. Que es una tontería, solo es un LED. Pero claro, tú lo metes aquí y dices, te has hecho un PCB que está aquí soldado, aquí detrás, impreso, has tardado 5 minutos en imprimir esto y entonces luego puedes replicar la placa y hacer todo lo que quieras. Entonces, sí, yo estaba con el ACC, pero de repente te viene la idea de hacer una cosa de estas, lo paras todo, la haces y luego dices, venga, ahora continúo. Sí, me suena bastante esa idea, ¿no? Me suena esa forma de pensar bastante. Pero bueno, hablando por ejemplo de la ISUM Alhambra, hay una cosa que personalmente me interesa muchísimo saber, y es cómo surge la idea de hacer la ISUM Alhambra. ¿De dónde surge esa idea? Pues tuve yo la idea inicial porque yo empecé a manejar la Ice Stick, que es con la que hicieron la ingeniería inversa, pero claro, de repente se quedaron sin stock. Vinimos todos los frikis a comprar la única FPGA, la única placa donde podías correr herramientas libres y se agotó. Sí, los distribuidores fliparon, seguro. Yo ahí me preocupé porque dije, yo quiero montar ahora talleres, quiero enseñárselo a la gente y no tengo placas. Y dije, hay que hacer una placa. Y al final dije, bueno, ¿y qué placa? Pues mira, como yo me gusta mover servos y conectar cosas y tal, pues vamos a hacer una placa como la de Arduino, similar, pero que tú puedas conectarlo. Y entonces ahí se lo dije a Eladio. Este fue un proyecto que la versión original nació cuando yo estaba trabajando en BQ y se lo propuse a Eladio y Eladio dijo, fenomenal. Entonces Eladio él vive en Granada, en un pueblo, y él es el que ha diseñado la placa, pero con esa idea de tener FPGAs que sean para makers, que tengan los conectores accesibles, que tengas todo como súper fácil para poder... Acceder fácil, que es lo que nos gusta. Sí, porque no sé si has visto... tiempo para complicación. Sí, Línea Altera tiene unos placones inmensos, enormes, pero dices, aquí no puedo enchufarle un servo. O si le enchufas el servo, no han tenido en cuenta que necesita mucha más corriente y al final no puede. Esto lo coges, se lo cascas a un robot y vamos, tan contento. Genial.
No sé, hay una cosa, por ejemplo, esas que me llama la atención es, ostras, nunca me había imaginado hasta el momento el hecho de mover un robot con una FPGA. No sé por qué en mi cabeza siempre estaba la idea de, necesito crear un robot, pero voy a usar un micro, por ejemplo, que ya exista. Claro. Voy a usar un Arduino, voy a usar un PIC, voy a usar Claro. algo así, pero nunca me había parado a pensar en, puedo diseñar algo Claro. con electrónica digital Claro. básica que pueda hacer mover a Mira, un robot. eso antes cuando me has preguntado lo de los circuitos óptimos, este es un ejemplo clarísimo. Casi todos cuando hemos empezado con robot empiezas con una CPU, entonces aprendes la CPU, aprendes a programarla y luego haces una cosa tan sencilla como seguir la línea negra que al final es una tabla de verdad y punto. Pues claro, eso te lo haces con un circuito combinacional y si lo optimizas al final te salen, pues no recuerdo si eran 2 puertas NAND y una NOT o una tontería de esas. Y dices, Dios mío, tú lo pones aquí, eso se pone a seguir la línea y dices, aquí no hay algoritmos, no hay software, no hay librerías, no hay nada, solo hay unas cuantas puertas lógicas conectadas con los sensores, es súper óptimo. Es genial, no sé, es como... Es otro nivel que creo que nunca habíamos visto hasta mucha gente hasta la vista por el hecho de que como que estábamos demasiado cerrados a poder experimentar con ello. Sí. Es como... Aquí es que depende, si tú te centras en la aplicación final, pues hombre, muchas cosas, sobre todo las que van a velocidades humanas y velocidades normales, que las puedes hacer con un micro sin problemas. Y por supuesto la puedes hacer con la FPGA. Lo haces con FPGA pues si te apetece hacerlo pensando en hardware, para aprender. Pero en realidad, pues a mí me dicen, un contador, qué tontería, esto lo hago con Arduino. Hombre, pues claro que lo puedes hacer con Arduino. Lo que pasa es que al final la FPGA estás por debajo, entonces dices, bueno, esto es un ejemplo, pero tú puedes hacer un hardware que vaya muchísimo más rápido. Por ejemplo, ayer en la lista FPGA Wars, pues hubo un usuario Demócrito que de repente dijo, he hecho una UART que me parece que iba a 1 megabit por segundo o a 10 megabits por segundo, no sé qué barbaridad, ¿no? Cuando normalmente haces una 9600, 115.000, lo típico, que eso con Arduino lo puedes manejar. Pues llegó y dijo, esta, mira, funciona a 10 megabits, o no sé qué barbaridad. Y dices, Dios mío, claro, eso estás a otro nivel, o sea, con un Arduino no llegas a esa velocidad, tendrías que irte ya a un micro superior. Pero claro, tú te podrías hacer un core tuyo o una CPU tuya muy sencillita, pero que tenga unos periféricos súper potentes. O incluso definirte velocidades tuyas no estándares. Pues también lo puedes hacer. También, no, claro, o sea, puedes partir de bajo nivel y conseguir diseñar lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Siempre y cuando sea físicamente posible. Y el problema es que antes era muy difícil. Ahora, diseñar en hardware es difícil, pero puede ocurrir como Arduino, que antes de que llegase Arduino, programar un micro era difícil. Porque tienes que leerte el datasheet entero y hacerlo todo tú. Ahora no, ahora si quieres mover un servo te bajas la biblioteca de la librería de servos. Pues mi idea es que a ver si conseguimos con las herramientas libres que la gente empiece a generar bloques y cosas y entre todos creemos muchísimo hardware, de manera que al final es simplemente ver cómo está hecho, unir las piezas, modificar lo que a ti te interese, pero que sea muy fácil y muy rápido. Necesito un core del Arduino, te lo bajas una UR, ahora una UART súper rápida, ahora un no sé qué. Vaya, este componente no lo hay, vale, lo hago yo y lo subo y contribuyo a la comunidad. Claro, está chulo porque es que encima todo esto se puede compartir. Se puede contribuir y poco a poco volvemos a lo mismo. Si trabajamos entre todos un poco, vamos a ver al principio un poco todos los frikis, al final se van creando cosas muy chulas y la combinación es bastante grande. Que en ese sentido es súper parecido a la impresión 3D. Porque la impresión 3D, yo hacía un robot imprimible y en pocas horas o minutos un tío en Australia podía tener el mismo robot y lo podía mejorar y me lo podía dar. Y podíamos crear comunidades de mecánica libres, que eso no había existido nunca en la historia. Pues con las FPGAs podemos hacer eso, lo mismo, trabajar en microprocesadores, pero claro, ahora son ficheros en VHDL o en Verilog. Entonces podemos trabajar todas las partes del mundo y todos los frikis juntos. Que la FPGA existe desde hace 30 años, esto se podía hacer antes. Lo que pasa es que, claro, con unas herramientas que luego no te lo puedes llevar a otra FPGA. Es como te quedas ahí. Te paraban las herramientas. Al final, te paraban las herramientas. Te paraban muchísimo. No, la verdad es que tengo poca experiencia en esto, ¿no? Pero por lo poco que he visto hasta el momento es que como que te paran demasiado. Y esto es otro tema, porque están surgiendo herramientas de software, ya no solo el hardware libre que se está haciendo, sino también las herramientas. Están apareciendo herramientas que nos permiten llevar nuestro VHDL a la FPGA, por ejemplo. Sí, o sea, está la herramienta original de Clifford, es de Verilog al Bitstream. Verilog, vale.
para generar la FPGA. Lo que pasa que, claro, Clifford pues es un hacker y entonces él lo tenía todo en su repositorio y venimos los frikis de Linux, nos lo bajamos, lo compilamos, lo ponemos en marcha y funciona que te cagas. Pero ahora hay que acercárselo a la gente. Entonces el siguiente paso es, que esto lo ha hecho Jesús Arroyo, es hacer ya un programa que se llama Apio, y que ya es multiplataforma, está hecho en Python y ya te da igual si estás en Windows, en Mac, en Linux, en la Raspberry, en el Ubuntu Phone, en lo que tú quieras, ya puedes sintetizar y descargar. Todavía en línea de comandos, porque digamos es como el backend, es la parte de atrás para que luego ya los IDEs y todo llamen a eso y tú simplemente con darle un botón puedas. Pero claro, ahí todavía necesitas saber programar en Verilog o en VHDL dentro de poco. Pero ¿por qué no ir un nivel más allá? Y decir, bueno, si es que el hardware en realidad no es tan complicado, las puertas lógicas las pueden entender los niños, no es una cosa difícil. Pues Jesús Arroyo también ha creado una herramienta que se llama Ice Studio. Todo esto que digo, ya no lo digo, pero es todo libre. O sea, todo está en el repositorio, todo es libre para que todo el mundo lo pruebe y lo mejore. Que ya es, tú pones puertas lógicas gráficamente, las vas uniendo y sin saber nada de Verilog, tú te puedes hacer el Hola Mundo, que es encender un LED, pues te lo haces en 2 segundos. Que por cierto, encender un LED en hardware es tirar un cable. Sí, no es mucho más complicado. Quizás el entender la electrónica digital desde un punto de vista básico, quizás muchas veces sea más fácil que aprender a programar, por ejemplo, un lenguaje como C o muchísimo algo más. Fácil. Es más intuitivo. Mucho más intuitivo. El problema es que ahora, en todos los que hemos estudiado electrónica digital formal, tú llegas, te gusta, pero claro, te empiezan a meter ahí que si tablas de verdad, Carnot, simplificación, no sé qué, te meten todo un rollo que luego es verdad, no sirve para nada. Por eso ya te lo hace, los lenguajes de descripción hardware ya te optimizan, no hace falta. Pero claro que al final dices, un autómata, madre mía, es complicadísimo un autómata, diseñar una tabla con 200 estados ahí, unas cosas muy complicadas. Pues te das cuenta que dices, no, es que no lo están haciendo mal. Así no es. Tú se lo pones a un niño o a una persona y tú le dices, mira, esto es una puerta AND, mira, ponle aquí 2 pulsadores y dale, y mira lo que ocurre, ¿ves? Es un comportamiento sencillo. Si vas aprendiendo haciendo cosas, al final te resulta todo súper intuitivo y tiendes primero, antes que por software, tiendes a resolver los problemas pensando en lógica de hardware. Sí. Pero ahora nos ha pasado lo contrario, que nos han metido el software demasiado y todo lo pensamos con algoritmos. Sí. Y de las cosas más sencillas, dice, no, yo meto un Arduino, claro, sí es verdad, es muy sencillo, te bajas el IDE y lo pones, sí, pero estás matando pulgas a cañonazos. No, buen ejemplo, sí. Es que, no, claro, depende de cómo empecemos a trabajar, porque si empezamos a trabajar con un elemento, al final, como que la cabeza se queda en ese elemento, y no piensas de otra forma, hasta que te das cuenta que hay veces en lo que eso es muy bueno y hay otras veces en lo que puedes optimizar. Esa es la clave, es que en realidad, además, el software y el hardware es que son complementarios. En hardware, por ejemplo, es súper fácil hacer cosas en paralelo. Tú, imagínate, quieres tocar una melodía, la marcha imperial, que por cierto la tengo aquí también para tocar, luego te la enseño. Buena marcha. Tú pones la marcha imperial, que la toques con Arduino, lo haces, pones las notas, un delay, tal, no sé qué, y lo tocas. Dices, vale, ahora mientras toca la marcha imperial quiero que toque otra melodía a la vez. Ostras, pues por software en Arduino dices, se puede hacer, obviamente se puede hacer. Tienes que multiplexar el micro, no en el tiempo, para que con interrupciones, lo otro, digamos, entras en unas complejidades ya de sistemas operativos y tal, una cosa que para un niño eso no es fácil. En hardware, conéctale otro buzzer, clona el circuito, los 2 circuitos funcionan en paralelo. Sí, luego si quieres hacer cosas que se mezclen ya hay complejidad, pero de entrada el hardware es paralelo puro. Sin embargo, el software no, el software... Lo que es muy fácil hacer en software son cosas secuenciales, algoritmos. En hardware hacer algoritmos es más complicado. Créate una máquina de estados, créate una historia, entonces no es tan fácil. Por eso los dos se complementan. Y está muy bien aprender a resolver por software y por hardware. Claro. Y buscar cuál es la mejor alternativa en cada momento. Sí. Pero lo cierto es que, no sé, este tipo de proyectos como por ejemplo FPGA Wars yo creo que está abriendo mucho la mente a que podemos salir siempre del software. Que no necesitamos estar siempre en el software para hacer cosas y optimizarlo mejor. Sí, sobre todo ahora que bueno, si ves una demo dices, Dios mío, es que es tan fácil. A ver, los usuarios de Linux lo tenemos, eso es así, inmediato. En Windows funciona muy bien, lo que pasa que ahí ya tienes el problema del driver y entonces pues se instala todo súper rápido, pero bueno, pues tienes que tener un driver, instalar el driver y a veces te da guerra, no te da guerra, pero es un tema de driver. Y en Mac también funciona súper bien. Entonces cuando ves la velocidad, dices,
Yo me acuerdo cuando empecé con las de Lattice que primero me bajé el entorno privativo para, digo, bueno, voy a ver si la placa funciona, voy a usar las herramientas que me recomienda el fabricante. Estuve una mañana entera para encender un LED. O sea, fue traumático, digo. O sea, yo hacía mucho tiempo que no cogía las FPGAs y otra vez volvieron los fantasmas de siempre. Con las herramientas libres tardas 3 segundos y vamos a ponerle 5 minutos en instalar y 3 segundos en probar el Horamundo. Sí, sí. Es que no te da tiempo ni a verlo, dices, Dios mío. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención en la ponencia de la Maker Faire, es que hiciste un ejemplo cargando, no recuerdo que cargabas hacia una de las placas. Sí, bueno, pues posiblemente el del contador. Posiblemente, alguno de los ejemplos. Y fueron 1 segundo y poquito. Sí. 1 segundo y poquito. Y mi experiencia con otras herramientas, por ejemplo, herramientas privativas, porque es lo que he trabajado hasta el momento, es que hay veces que tardas 30 y 40 segundos en cargar algo que a lo mejor es 4 puertas, que no es... Sí, y además ahí puedes pensar, no, es que claro, está cargando un contador que es muy pequeñito y ocupa muy poco. No, el bitstream es el mismo tamaño independientemente de lo que metas, o sea, va a tardar ese tiempo. Claro. Sí es verdad que si le metes un micro con muchos recursos, lo que va a tardar más al sintetizar, pues puedes tardar un poquito más, no sé. Yo ahora lo máximo que he llegado a tardar han sido 20 segundos, una cosa un poco más compleja. Sí. 20 segundos en sintetizar, bitstream luego carga muy rápido. Genial. Para ir terminando, salvo que quieras comentar algo más, ¿cuál dirías que es el objetivo o el futuro, como lo quieras ver, de los proyectos como abrir las FPGAs, hacer FPGAs que puedan ser libres? Al final es tener accesible el conocimiento para todo el mundo. Eso es una obsesión que yo tengo desde pequeño, porque yo vengo de la era pre-internet. Era imposible conseguir información. Entonces estoy obsesionado, estoy frustrado, porque no conseguía la información. Entonces ahora que tengo una cosa tan alucinante como internet en mis manos, me enfada mucho el que la información no se comparta. Entonces mi guerra y mi obsesión es que la información esté disponible para todo el mundo. Porque además, con proyectos como el de Clone Wars y todos estos, ves que cuando se distribuye el conocimiento, se genera infinitamente más riqueza. Sí. Es alucinante. Es flipante. Además, no sé, la compartir. Por ejemplo, el trabajo que haces, por ejemplo, en GitHub, la compartición que haces en GitHub es impresionante y te quiero felicitar por ello porque es alucinante. ¿Sabes? Muchos querríamos tener esa capacidad de trabajar con GitHub como la que tienes y compartir. No sé si todo lo que haces, pero entiendo que muchas de las cosas que haces. Sí, o sea, todo salvo las cosas personales de la cuenta del banco. Yo al final ya, para mí GitHub es como mi directorio. O sea, todo lo hago ahí en GitHub. De hecho, cuando estuve en Granada, que fui a dar la primera charla de FPGAs libres que se dio en España, pues ahí, claro, había modificado por la noche unas cosas de la presentación. Entonces llegué ahí a la universidad y dije, por favor, quiero conectarme a GitHub porque necesito subir la presentación. No, pero es genial tener esa idea de compartirlo todo, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias por acceder a grabar este vídeo y estar aquí con nosotros hoy. Y nada, si quieres aportar algo más y si no, nos despedimos. Pues nada, solo darte las gracias y yo te quiero dar gracias a ti también por lo que haces con Rincón Ingenieril, porque a mí me captaste desde el primer momento. Yo dije, hostia, esto ojalá hubiese tenido yo cuando empecé algo así. Y creo que es muy importante para la gente joven que ven en ti un prototipo, un referente. A mí ya me verá un poco más viejuno y tal, pero a ti te ven, ¿no? Eres accesible, eres un chico joven que estás ahí con la última tecnología y creo que es súper importante. Así que yo te felicito y te animo a que sigas con ello. Y en ello seguiremos. Y cualquier cosa que necesites, me llamas. Hecho. Así que nada, nosotros nos vemos la semana que viene, el sábado que viene. Así que si te ha gustado el vídeo, dame un me gusta y suscríbete si no lo has hecho. Vamos a coger una alhambra, que va a ser la alhambra peregrina. Se la vamos a dar a Enrique de Rincón Ingenieril, que va a ser el primero que la va a tener. Y aquí la idea es que a través de la lista de Clone Wars, pues que esto vaya pasando de mano en mano. Lo va a tener Enrique, que lo tenga el tiempo que quiera, 1 semana, 2 semanas, lo que sea. Luego que se lo pase al siguiente, pues viene aquí en ASRock o quien sea. Y la idea es que se mueva por toda España. Ya veremos cómo lo coordinamos y cómo hacemos para que la gente pague los envíos. Eso ya veremos, saldrá. Ya hablaremos. De momento lanzamos la peregrina para que yo la llamo la calmasá, ¿sabes? El síndrome de ansia viva, para ti. Dios, lo quiero probar. Bueno, pues mientras te compras una o no hay stock, pues coge la peregrina, ¿no? Y empieza a hacer